preguntas que le hizo Pedro Villaicaña. Ya ve que nuestros compañeros corresponsales de los medios de comunicación corporativos, a veces se pasan un poco de lanza al hacer una pregunta tras otra, y mire, los entendemos perfectamente. En primer lugar, en el periodismo, pues tenemos que buscar siempre la información a como dé lugar. Los periodistas tenemos que hacer la mayor cantidad de preguntas que se puedan, pero también en el periodismo hay algo que se llama ética, algo que enseñan incluso en las universidades. A mí, yo me acuerdo, ahí en la Septien, me acuerdo haber tenido al menos 2 semestres de ética periodística, algo que es muy importante, la ética. Y en una conferencia en la que todos quieren preguntar y en la que pues obviamente hay turnos de compañeros, es sumamente importante que se pueda tener esa ética suficiente como para decir, bueno, pues a mí me dieron la oportunidad de hacer 2 preguntas y tengo el suficiente cerebro, la suficiente inteligencia de poder englobar lo que quiero saber en 2 preguntas. Pero no. Si de pronto llegan los corresponsales de Grupo Imagen, de Proceso, del Universal, ocurre esta situación de lo más lamentable, ¿no? Que se avientan en una serie de preguntas y preguntas y preguntas, mientras el resto de los corresponsales pues también quieren hacer algún tipo de pregunta. Y miren, luego de que Pedro Villaicaña del Universal le insistiera a López Obrador sobre los espectaculares que promueven una silueta similar a la de Claudia Sheinbaum, el presidente, por cierto, hablé con un amigo aquí en Estados Unidos cuya parte de su familia tiene también ese apellido, y me dice, no, se dice Sheinbaum, pero me lo dijo en inglés, ¿no? Por eso es que lo digo yo así. No voy a entrar en detalles en eso, porque se ha convertido en una controversia la pronunciación del apellido. La doctora dice Sheinbaum, pues así le vamos a decir, ¿no? Esto se lo planteó ya, pues Pedro Villaicaña al presidente López Obrador, a nombre del Universal. Dice que el presidente, pues, que es un asunto del movimiento, del partido, pero que lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad, que él sí puede decir que no tiene preferencia por ninguno, que para él todos los que aspiran de su movimiento a la presidencia son de primera, que reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional, que no solo son de los mejores servidores públicos y administradores políticos de México, sino del mundo. Ájale, jalea, para que se dimensione lo que se tiene. Pero mencionó a Adán Augusto López, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard. ¿Sabe quién no mencionó? A Ricardo Monreal. Ese vaya que no lo mencionó. Y cuando en el gritoneo de la conferencia, me parece, le mencionan el nombre Monreal, o mencionan pues otros candidatos, precandidatos de su movimiento, el presidente López Obrador asegura que pues el pueblo está muy politizado y que al que se quiere pasar de listo no le va muy bien, porque la gente está viendo. Yo en ese momento me vino el pensamiento, Paquita, de la del barrio, a mi ser, ¿no? Cuando el presidente dijo, el que se quiere pasar de listo no le va bien porque la gente está viendo, dije, ¿me estás oyendo, Monreal? Casi, ¿no? Bueno, dice el presidente López Obrador que el problema de los conservadores es el menosprecio que sienten por el pueblo. Y dio a conocer una anécdota que destruyó en la conferencia de prensa mañanera al vulgar charlatán, pues, ¿cómo decirlo? Político fracasado de Porfirio Muñoz Ledo. Lo destruyó, pero lo destruyó de la forma más terrible en la conferencia de prensa mañanera, esta anécdota terrible que hace el presidente López Obrador. Mire, le voy a contar poco a poco cómo fue, porque el presidente da muchos detalles, etcétera, ¿no? Dice el presidente que para las campañas del 2000, las campañas presidenciales, él en ese entonces, en la década del 2000, no la década, en el año 2000, él era dirigente del PRD, y que en ese momento se dio una ruptura en ese partido, porque la candidatura a la presidencia la buscaba también Cuauhtémoc Cárdenas. La buscaba Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, Porfirio Muñoz Ledo, así lo da a conocer el presidente López Obrador. Él era dirigente de ese partido, y que pues en las encuestas estaba mucho mejor posicionado el ingeniero Cárdenas, por lo que como dirigente del PRD le tocó ir a hablar con Muñoz Ledo, hablar con él para convencerlo, que pues
mejor se fueran en unidad con Cárdenas, que él en todo caso podía ser el candidato a jefe de gobierno, y que si así lo aceptaba, él se convertiría en su jefe de campaña. El ahora presidente López Obrador hubiera sido el jefe de campaña a la jefatura de gobierno de Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Y que pues esto lo planteaba el presidente porque se iba a ir en pareja, en unidad. Más bien, él ya se quería regresar a Tabasco, había dejado muy buenos resultados en el PRD como dirigente de ese partido, ganaron gubernaturas, después ganaría la jefatura de gobierno y desplazan al PAN como segundo lugar en la Cámara de Diputados. Dijo que nunca imaginó que en unos meses él mismo iba a ser el candidato a jefe de gobierno, pero que en ese entonces lo que intentó fue convencer a Muñoz Ledo, ¿no? Quien le dijo que, pues, en un desayuno le dijo, a ver, Andrés Manuel, es que yo he sido candidato en todo, he tenido todos los cargos, no seas malito, lo único que me falta es ser candidato a la presidencia, ándale, le pidió Muñoz Ledo, ¿no? Yo me siento con la capacidad, incluso le dijo, y que López Obrador dijo, pues lo siento mucho, pero pues no hay nada que hacer. Dice que como eligieron a Cárdenas como el candidato del PRD, Muñoz Ledo hizo su berrinche, muy a la Ricardo Monreal, no lo dijo así, ¿no? Pero yo se lo comento, hizo su berrinche y se fue de candidato con otro partido, un partiducho de aquel entonces que se llamaba Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, ¿no? De esos partidos satélites que nada más nos hacían a los mexicanos gastar dinero, ¿no? Usted seguramente se acuerda, si usted precisamente vivió en la década de los 80 y 90 en México, sabe a lo que me refiero, el PARM, ¿no? Ahí se fue de candidato Muñoz Ledo, y cuando llega la ola azul y se hace evidente que va a ganar Vicente Fox, Muñoz Ledo declina y se suma al Partido Acción Nacional. Dice que cuando gana Fox, le ofrecieron a Muñoz Ledo ser embajador y que como pues es un hombre de nervio y de prestigio, terminó por no gustarle los ofrecimientos de Fox, por lo que otra vez, ¿no?, fue a ver a Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México para decirle pues que quería echarle la mano, que lo quería ayudar. Dijo, Andrés Manuel, yo sigo contigo, dame chance, ¿no? Por lo que pues lo pone de asesor, ¿no? Dice el presidente López Obrador, yo estimo mucho al licenciado Muñoz Ledo y por supuesto al ingeniero Cárdenas, que pueden decir que soy como Hitler o Stalin, pero no voy a dejar de quererlos, ¿no? Ya ve que el infame de Muñoz Ledo, ese político fracasado, pues salió a decir que el presidente López Obrador se equiparaba a Hitler y a Stalin, ¿no? Ahora en el ocaso de su carrera política. Y dice López Obrador que que cuando Fox decide desaforarlo con Santiago Krill como secretario de Gobernación, con el ministro presidente Mariano Azuela Huitrón como todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, inventando que no había respetado un amparo cuando construyó un camino para comunicar a un hospital que había quedado aislado, pues la gente se movilizó, ¿no? Lo sacaron adelante, lo rescató el pueblo con grandes manifestaciones, por lo que no le quedó más que a Fox y a los conservadores dar marcha atrás y regresar al presidente López Obrador, ese entonces jefe de gobierno, a su mandato. Pero que una de esas marchas muy grandes le dio un problema en la rodilla, le dio un dolor muy fuerte en la rodilla, y llegando al Zócalo, tenía que hablar, pero tenía un gran dolor, por lo que le pide el presidente López Obrador a Martí Batres, que en ese momento el conductor del mitin, quisiera tiempo para reponerse, pues no aguantaba el fuerte dolor. Algo así como cuando a mí me da catarro y le pido a don David que comparta las redes sociales en lo que tos o vaya usted a saber qué. Lo mismito, ¿no? Lo mismito. Aquí en Sin Censura sí le pide el presidente López Obrador a Martí Batres, haz tiempo, por favor, Martí. Pero que en eso volteó y vio a Muñoz Ledo y le dijo, a ver, licenciado, ¿quieres hablar? Y este pa' pronto dijo, claro que sí, López Obrador, por supuesto que sí quiero hablar. Por lo que le pide a Martí Batres que anuncie a Muñoz Ledo. ¿Y qué cree que pasó? Pues la gente que se quedó con lo que ocurrió en la elección del 2000, cuando anuncia Batres a Muñoz Ledo, se dio una rechifla y un abucheo generalizado porque Muñoz Ledo se había pasado al PAN y se había adherido a Fox.
aclaró que él no se esperaba esta reacción de la gente, pero que con eso se dio cuenta que la gente no olvida y que es una lección para que nunca, nunca se menosprecie al pueblo. Fíjese, más adelante, otro reportero, pero del Heraldo de México, le pide su opinión al presidente, el reportero Iván Saldaña, sobre pues este balance muy pedorro que dio Ricardo Monreal sobre el 2022. ¿Sabes? Sacó uno de sus videos pedorros que tienen más comentarios que likes, que me gusta. Un comentario pedorro que hace Monreal en el que asegura que la inseguridad sigue causando estragos en México y que el crimen organizado avanza en control territorial. Le dice, a ver, ¿qué opina usted de esto, presidente? Le pregunta Iván Saldaña del Heraldo de México. El presidente dice, nada. De inmediato dice, nada. Dice que no quiere la confrontación o que se piense que hay diferencias, que mejor no opina nada, que va a aplicar aquella de que es dueño de su silencio y rehén de lo que dice, pues todo lo que diga será utilizado en su contra o para atizar diferencias, que no tiene caso. Y que en la política pues es muy importante el silencio. Así como decía uno de los tantos directores técnicos de la selección mexicana, Bora no me acuerdo, no sé ni cómo se dice su apellido, ¿no? Ya sabe usted, Bora.